Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Y como siempre listos para un buen dosis de chisme, drama y por supuesto, las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino emocional que ha sacudido las redes sociales y el corazón de muchos, el supuesto drama amoroso entre dos de las estrellas turcas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es impactante. Ya habrán visto el título del vídeo, y sí, vamos a analizar a fondo la supuesta frase que ha circulado como la pólvora: Can me abandonó. No quiero saber más de él. Una declaración que, de ser cierta, nos da una idea del huracán que parece haber vivido Demet Özdemir, una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Pero, ¿por qué es tan relevante? ¿Por qué este rumor ha generado tanta expectación? Bueno, porque hablamos de dos nombres que en su momento fueron sinónimo de amor, glamour, y lo que parecía ser una historia de cuento de hadas: Demet Özdemir, la talentosísima actriz que nos robó el corazón en la exitosa serie Erkenci, y Can Yaman, el galán turco que conquistó a medio mundo con su encanto, su carisma y su trabajo en producciones como Dolunay. Juntos en la pantalla fueron pura magia. Juntos en la vida real prometían ser la pareja perfecta. Pero antes de continuar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán la información más relevante, las últimas noticias, entrevistas exclusivas y por supuesto, todo el chisme del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse ya y únanse a la familia. Ahora sí, volvamos al tema que nos ocupa. La supuesta frase de Demet: Can me abandonó. No quiero saber más de él, ha encendido las redes sociales, y es que para muchos, ellos eran la pareja perfecta. Recordemos que la historia de amor entre Demet y Can, en la vida real, comenzó justo después del gran éxito de Erkenci. La química que irradiaban en la pantalla era innegable, y los fans soñaban con que ese amor se trasladara a la vida real. Y por lo visto sus deseos se hicieron realidad. Las especulaciones, los rumores y los deseos de los fans se materializaron cuando empezaron a salir fotos y vídeos de ellos juntos, demostrando que su conexión y su complicidad no eran solo cosa de la ficción. Los paparazzi los capturaban en románticos paseos, en cenas íntimas, y en cada aparición pública, la conexión entre ellos era innegable. Las muestras de cariño o los gestos románticos, la complicidad que compartían en las entrevistas, todo apuntaba a un romance de ensueño. Las fans suspiraban y soñaban con un futuro juntos, con una boda de cuento de hadas, con hijos. La idea de Demet y Can, juntos para siempre, era el sueño de muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, de anhelo. La pareja era la sensación del momento y su nombre resonaba en todos los rincones del planeta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la fantasía. La magia de la pantalla no siempre se traduce en un felices para siempre en la vida real. Y lamentablemente la historia de Demet y Can parece ser un claro ejemplo de ello. Si bien no existe una confirmación oficial de estas declaraciones atribuidas a Demet, el rumor ha cobrado fuerza y se ha propagado como un incendio forestal en las redes sociales. ¿Por qué? Varios factores han contribuido a esta viralización. La aparente frialdad post-relación después de que se rumoreara la ruptura, muchos notaron una cierta distancia y frialdad entre ambos. Las interacciones en redes sociales se volvieron escasas, y las pocas veces que se mencionaban, parecían hechas con cautela. Esto, por supuesto, alimentó las especulaciones y la curiosidad de los fans. Las declaraciones indirectas de Demet a lo largo de los meses, Demet ha hecho algunas declaraciones, ya sea a través de sus redes sociales, en entrevistas o en sus publicaciones. Estas declaraciones, aunque no mencionan directamente a Can, han sido interpretadas por muchos como indirectas, como mensajes velados hacia una ruptura dolorosa. Frases enigmáticas, mensajes de empoderamiento femenino, o incluso fotos que parecían simbolizar un nuevo comienzo, han alimentado la narrativa de la ruptura. La personalidad de Demet Demet es conocida por ser una mujer con carácter, fuerte, decidida y que no se calla ante las injusticias. Si bien siempre ha mantenido su vida personal en la privacidad, es sabido que no es de las que se quedan calladas si algo le molesta. Esto ha llevado a muchos a pensar que si la situación fuera realmente dolorosa,
ella no dudaría en expresar su sentir. Y aunque no lo haya hecho de forma explícita, su comportamiento y sus declaraciones indirectas han dado pie a especulaciones. ***** Los rumores. De infidelidad ****, este es, quizás, el factor más delicado. Los rumores de infidelidad por parte de Khan han circulado con fuerza en los medios y en las redes sociales. Si estos rumores fueran ciertos, habrían sido un duro golpe para Demet, y una posible causa de la ruptura. Es importante señalar que estos rumores no han sido confirmados y que, por lo tanto, deben ser tratados con cautela. Sin embargo, el hecho de que hayan existido y de que hayan sido tan persistentes, ha contribuido a alimentar el drama. La inmediatez de las redes sociales Las redes sociales, con su capacidad para amplificar cualquier rumor, han jugado un papel crucial en la difusión de esta información. La inmediatez con la que se comparten noticias, fotos y vídeos, y la facilidad con la que se viralizan los rumores, han contribuido a crear un ambiente de expectación y morbo. Cualquier comentario, cualquier like, cualquier publicación, se convierte en material de análisis y especulación. Es crucial recordar que hasta el momento, no hay una declaración oficial de Demet confirmando la frase que se le atribuye. Sin embargo, la falta de desmentida y la forma en que ha manejado su vida personal después de la presunta ruptura, han alimentado aún más la especulación. El silencio, en este caso, ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita. Analicemos un poco más a fondo, ¿qué pudo haber pasado? Las razones de una ruptura, especialmente una tan comentada como la de Demet y Khan, suelen ser complejas y multifacéticas. No existe una única respuesta y cada relación tiene sus propias particularidades. Sin embargo, podemos esbozar algunas posibles causas. Las agendas apretadas y la distancia ambos actores tenían carreras muy demandantes, con horarios de rodaje muy extensos y viajes constantes. La distancia inevitablemente puede pasar factura a cualquier relación, y más aún a aquellas que se desarrollan bajo la presión mediática. La falta de tiempo, la dificultad para verse y la constante exposición pública pueden generar tensiones y desgastar la relación. Las diferencias de carácter y las expectativas no cumplidas aunque al principio la compatibilidad parezca evidente, con el tiempo pueden surgir diferencias de carácter, diferentes formas de ver la vida y expectativas no cumplidas. Es posible que con el tiempo las personalidades de Demet y Khan hayan chocado, que sus necesidades no hayan sido cubiertas, o que sus expectativas sobre el futuro de la relación no hayan coincidido. La falta de comunicación La comunicación es la base de cualquier relación. Si no existe una comunicación fluida, honesta y abierta, es muy difícil superar los problemas y las dificultades. La falta de comunicación, la incapacidad para expresar los sentimientos y las necesidades, o los malentendidos, pueden ser detonantes de una ruptura. Los rumores de infidelidad, emoticono besos, la infidelidad es una de las causas más comunes de ruptura. Si Khan hubiera sido infiel, esto habría sido un duro golpe para Demet, y una clara señal de que la relación no tenía futuro. La confianza es fundamental en cualquier relación, y una infidelidad la rompe por completo. Es importante destacar que estas son solo posibles causas, y que desconocemos la verdadera razón de la ruptura. Solo ellos saben lo que realmente sucedió. Pero a pesar del dolor y la decepción, la vida continúa, y Demet, como toda una profesional, ha seguido adelante con su carrera y su vida personal. La hemos visto participar en nuevos proyectos, brillando en cada uno de ellos, demostrando su talento, su versatilidad y, sobre todo, su resiliencia. Ha protagonizado exitosas series, ha trabajado en campañas publicitarias, y ha demostrado que es una mujer fuerte, talentosa e independiente. Su capacidad para reinventarse, su determinación y su actitud positiva son dignas de admiración. Es admirable la manera en que ha manejado su vida personal, cómo ha sabido transformar el dolor en motivación, y cómo ha seguido adelante con la frente en alto. Demet ha demostrado ser una mujer empoderada, que no se deja vencer por las adversidades, y que sabe sacar lo mejor de cada situación. Su ejemplo es una inspiración para muchas personas, especialmente para las mujeres. Es importante recordar que aunque nos encante el chisme y la información del mundo del espectáculo, debemos respetar la privacidad de las personas. No sabemos con certeza lo que pasó entre Demet y Khan, y es fundamental no caer en juicios apresurados o en especulaciones sin fundamento. Lo que sí sabemos es que Demet es una gran actriz,
una mujer fuerte, una persona con mucho talento y sin duda, una inspiración para muchas personas. En cuanto a Can Yaman, también ha continuado con su exitosa carrera. Ha protagonizado proyectos internacionales, demostrando su versatilidad como actor y consolidando su fama a nivel mundial. Aunque su nombre sigue asociado al de Demet, es evidente que ambos han tomado caminos separados. Y que están enfocados en sus respectivos proyectos. Han seguido adelante con sus vidas, buscando su propio camino. Can ha demostrado ser un actor talentoso y con un gran futuro, y su carrera sigue en ascenso. Ha participado en proyectos ambiciosos, ha demostrado su profesionalismo y ha conquistado el corazón de miles de fans en todo el mundo. El mundo del espectáculo es un universo complejo y a veces impredecible. Lo que hoy parece ser una historia de amor, mañana puede convertirse en una noticia impactante. Las relaciones, las amistades, las carreras, todo está en constante cambio. Pero lo importante es que tanto Demet como Can han sabido mantenerse a flote, demostrar su valía profesional y, sobre todo, seguir adelante con sus vidas. La vida es un camino lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas. Y tanto Demet como Can han demostrado ser capaces de afrontar los desafíos, de reinventarse, de aprender de sus errores y de seguir adelante buscando su felicidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, debatir y por supuesto disfrutar del mundo del espectáculo. *** preguntas para la comunidad ***. ¿Creen que Demet y Can fueron realmente pareja, o simplemente fue una estrategia de marketing? ¿Creen que la frase Can me abandonó? No quiero saber más de él, ¿es cierta? ¿Por qué? ¿Qué opinan de la actitud de Demet después de la supuesta ruptura? ¿Les parece que ha manejado bien la situación? ¿Creen que la fama y la presión mediática influyeron en la ruptura de Demet y Can? ¿Qué esperan del futuro de Demet y Can en sus carreras? ¿Creen que seguirán cosechando éxitos? Sus comentarios son muy importantes para mí. Quiero saber qué piensan, qué opinan y cómo ven esta historia. Y por favor no olviden dejar su me gusta si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Y ahora, como siempre, les dejo algunas reflexiones finales. El respeto a la privacidad es importante recordar que aunque nos guste el chisme, debemos respetar la privacidad de las personas. No sabemos la verdad absoluta, y es injusto juzgar a otros sin conocer todos los detalles. La importancia del empoderamiento femenino Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Su ejemplo es una inspiración para todas nosotras. La resiliencia y la capacidad de reinventarse tanto Demet como Can han demostrado ser resilientes y capaces de reinventarse. La vida nos pone a prueba, pero siempre podemos salir adelante. El valor del amor propio ante cualquier adversidad, es fundamental amarnos a nosotros mismos y priorizar nuestra felicidad. La efemeridad del mundo del espectáculo el mundo del espectáculo es efímero y cambiante. Lo que hoy es, mañana puede no ser. Lo importante es disfrutar el presente y seguir nuestros sueños. La importancia de la comunicación una buena comunicación es clave en cualquier relación. Aprender a expresar nuestros sentimientos y necesidades es fundamental. La búsqueda de la felicidad todos buscamos la felicidad. Y la clave está en encontrarla dentro de nosotros mismos, sin depender de nadie más. La lección que nos deja esta historia la historia de Demet y Can nos enseña que las relaciones pueden ser complejas, que las expectativas a veces no se cumplen, y que a pesar del dolor, siempre hay esperanza. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encanta compartir con ustedes estas historias, debatir sobre ellas y generar un espacio de conversación. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.